Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Introducción a la Enseñanza del Español. Y bueno, vamos a continuar con lo que es este tema sobre el currículo que empezamos a ver en la sesión pasada. Si recuerdan, en la sesión pasada estuvimos viendo los siguientes puntos acerca del currículum, comenzando desde lo que es eh, o lo que engloba en general todo este proceso curricular de un proceso de aprendizaje al momento de diseñar un curso, un programa educativo. Y pues en la anterior clase yo les mostraba este esquema en donde se mencionan cada uno de los elementos que están implicados dentro de este proceso curricular y empezamos a ver cada uno de estos elementos de manera detallada, empezando por las necesidades generales que puede presentar cualquier alumno que desea aprender un idioma. Luego vimos también lo que son los análisis de los contextos de enseñanza que están relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma. Vimos cuáles son cada uno de los puntos que se tienen que analizar de estos contextos de enseñanza, empezando por el contexto político, el contexto sociocultural, también el contexto educativo. Vimos también que es necesario analizar el perfil del alumno hacia el cual va dirigido el currículum que deseamos diseñar y desarrollar. También lo que es los factores institucionales de la institución en donde se va a llevar a cabo la aplicación de ese currículo a través del proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Y el último punto que estuvimos viendo en la sesión pasada, pues fue los enfoques que le podemos dar a los fines y objetivos del currículo. Algo que yo les mencionaba en la sesión anterior es que estos análisis de los contextos de enseñanza, su función o su objetivo es dar una orientación a nuestro currículum para ver a qué fin o qué objetivo le queremos dar a nuestro currículum, nuestro programa educativo. Entonces, ya teniendo nosotros nuestro análisis, podemos saber qué enfoque le queremos dar, ya sea un enfoque de trabajar o desarrollar un perfil en el alumno, el cual puede ser perfil de agente social, perfil de aprendiente autónomo, perdón, perfil de hablante intercultural, o también podemos darle otro enfoque, el cual es trabajar con metas de aprendizaje, es decir, metas de dominio, metas cognitivas, afectivas y no recuerdo muy bien cuál era la última, aquí me está tapando el menú del Zoom y las metas de transferencia. Entonces, estos son los dos enfoques que le podemos dar a los objetivos y a las finalidades de nuestro currículum en la enseñanza de un segundo idioma, en este caso del español, y vamos a continuar con otros elementos que también son muy importantes sobre el desarrollo y el diseño del currículum. Podemos decir que la sesión pasada vimos apenas como el primer punto, los primeros dos puntos para el desarrollo y diseño de un programa educativo o de un curso, entonces todavía nos falta mucho por ver. Como les decía también en sesiones anteriores, este proceso curricular pues es extenso, es complejo, entonces pues todavía tenemos mucho material por cual analizar, aprender, entonces pues vamos a ir viendo cada uno de estos puntos y al final de la sesión también les quiero explicar la evidencia que quiero que trabajen en esta semana. ¿Ok? Entonces pues vamos a iniciar. Y pues el siguiente punto que vamos a ver acerca del currículum, pues es la estructura. Y aquí primeramente tenemos que entender a qué nos referimos con estructura del currículum. Claro, yo creo que todos tenemos una idea o tenemos un concepto acerca de estructura. Podemos relacionarlo con algo lineal, con algo que lleva una secuencia, con algo que ya está como programado o orientado y aplicándolo este concepto al área curricular, pues podemos entenderlo como la distribución de los objetivos y de los contenidos. Básicamente eso es estructura del currículo. Cuando nosotros hablamos de la estructura del currículo, hablamos de la distribución tanto de los objetivos y de los contenidos de un programa educativo, de un curso, de un plan de estudios, ¿sí? Ustedes, si tienen algún documento o algún tipo de esquema
donde vienen los módulos que están llevando en esta carrera y cuáles son los contenidos de cada módulo y cuál es el objetivo de cada módulo. Todo ese conjunto es la estructura de su programa educativo o del plan de estudios que ustedes están llevando. Entonces, primeramente hay que entender y relacionar muy bien este concepto de estructura del currículo, porque cuando lo vemos debemos de entender que nos estamos refiriendo a esto, a la distribución de los objetivos y de los contenidos. Y aquí me gusta mucho lo que menciona a continuación, a lo largo de los itinerarios de aprendizaje que siguen los alumnos en el seno de una determinada institución o sistema educativo. Sí, o sea, en la estructura del currículum se compone de la distribución de objetivos y contenidos de acuerdo a los itinerarios de aprendizaje, de acuerdo a los tiempos de aprendizaje, de acuerdo a las secuencias, es decir, de acuerdo a los módulos, a los semestres o al tiempo establecido para ver y trabajar cada uno de estos objetivos y contenidos. Yo en la sesión anterior les decía que es muy importante que una vez que se tengan los objetivos y los contenidos, pues es muy importante darles una secuencia. Y esto es organizarlos en tiempo, ¿sí? En tiempo, es decir, asignarles un tiempo como algo así, por ejemplo, un cuatrimestre, un trimestre, un módulo en donde se puedan desarrollar estos objetivos y aprender estos contenidos. Entonces, todo esto es estructura del currículo y ahorita vamos a ver cuál es la orientación, la recomendación que nos da el marco europeo de referencia para estructurar de manera apropiada o correcta nuestro currículo. Muy bien, aquí nos menciona que el marco común europeo de referencia de las lenguas nos da dos perspectivas sobre cómo realizar el currículo o la estructura del currículo más bien. Por un lado, analiza los aspectos tocantes a cómo los niveles comunes de referencia que constituyen la dimensión vertical del marco se pueden distribuir a lo largo del currículum con la ayuda del enfoque ramificado y de la metáfora del cono invertido. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí con esta información así como que medio compleja de entender, que parece trabalenguas. Aquí nos está dando una perspectiva o un enfoque que podemos nosotros utilizar al momento de querer estructurar los contenidos y objetivos de nuestro currículo. Y este enfoque que nos da, pues es el enfoque ramificado, que vamos a avanzar un poquito y ahorita regresamos. Y aquí nos muestra un ejemplo de lo que es un enfoque ramificado, que es más que nada como un esquema en donde primeramente nosotros tenemos que decidir o identificar cuáles son los niveles de dominio del idioma que estamos enseñando. En este caso, cuáles son los niveles de dominio que constituyen a el idioma español. Entonces, por ejemplo, vamos a basarnos en este esquema. Eh, Hay dos niveles de dominio, es decir, en el idioma español tenemos el nivel A y el nivel B. El nivel A puede abarcar quizá, es un ejemplo, de principiante a eh, ¿qué les puedo decir? Como regular o en mejora, mejorando, algo así. Entonces, pues estos son los grados que abarca este primer nivel, ¿no? El nivel A. Entonces, este nivel, como les digo, puede tener dos grados. Principiante, que vendría siendo el nivel A1 y el nivel A2, que vendría siendo, o más bien la subdivisión del nivel, que vendría siendo subdivisión A1, principiante, subdivisión A2, que vendría siendo regular o mejorando o satisfactorio, por así decirlo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, cada una de estas subdivisiones va a tener otras grados, categorías que hay que desarrollar y estos grados hay que ver, o estos niveles, estas categorías, perdón, hay que ver cómo las organizamos en cuestión de cursos, en cuestión de módulos, en cuestión de tiempos, ¿sí? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, el primer nivel, nivel A, que tiene dos subdivisiones. Esas dos subdivisiones pueden tener, como aquí en el ejemplo del esquema, dos categorías, dos grados a trabajar
Y esos 2 grados, pues les vamos a asignar algún curso o algún tiempo, ¿no? Algún tiempo para trabajar. En este caso aquí nos habla, en este esquema, a lo largo, se quiere trabajar a lo largo de lo que es el ciclo de primaria, que son 6 años, y el ciclo de secundaria. Entonces, vemos aquí en este esquema que el nivel A es para trabajarse en lo que es el ciclo de primaria en los 6 años y también en el primer año de secundaria. ¿Por qué? Porque pues son más subdivisiones que constituyen este nivel. Y luego tenemos el nivel B, que este nivel B tiene solamente una subdivisión, que es el nivel B1, que podría ser excelente o avanzado, ¿sí? Yo creo que es uno de los términos que se mencionan dentro de los niveles de competencia de un idioma, avanzado, y vemos cómo esa subdivisión de avanzados, por ejemplo, tiene aquí otros 3 grados de desarrollo o 3 categorías, y esas 3 categorías se pueden trabajar en lo que es el ciclo de secundaria. O sea, es una manera que nos recomienda el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas de cómo distribuir los contenidos y objetivos del currículo, ¿sí? Es un enfoque ramificado. Entonces, así es como ustedes pueden llegar a desarrollarlo. Si se fijan, aquí viene en este esquema, también estaba viendo este punto, que viene cómo están distribuidos los contenidos, ¿sí? De acuerdo a los niveles y grados de desarrollo, pero también viene los objetivos que se buscan trabajar a lo largo de el desarrollo, a lo largo de la estructura de estos niveles, que vendría siendo primeramente en el ciclo de primaria, en el nivel A, énfasis en el perfil de hablante intercultural. Ese es un objetivo o una finalidad que se busca trabajar a lo largo del ciclo de primaria. Y ya entrando a lo que es el ciclo de secundaria y hasta el final se busca trabajar lo que es el énfasis en el perfil de aprendiente. Es una manera, una recomendación que se da de cómo estructurar el currículo, los contenidos y los objetivos, pero es como les comentaba anteriormente, un enfoque, una perspectiva que nos da el Marco Común Europeo de Referencia. Y volviendo a la diapositiva anterior, tenemos que por otra parte se plantea la progresión del desarrollo de la competencia plurilingüe en los destinatarios del currículo a través de los mencionados itinerarios de aprendizaje. O sea, otra manera de estructurar el currículo es a través de una progresión del desarrollo de la competencia plurilingüe, es decir, eh, buscar la manera de cómo eh, distribuir los contenidos y los objetivos de tal manera que el alumno pueda desarrollar una competencia plurilingüe, es decir, una capacidad de dominar los idiomas o más bien varios idiomas en diferentes contextos, no solamente en un contexto educativo, sino también en diferentes contextos y en diferentes funciones. ¿Ok? Entonces, y esto se logra a través de los itinerarios de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ver en esta segunda perspectiva, por ejemplo, qué contenidos es recomendable que el alumno lleve al principio de su formación, qué contenidos es recomendable que el alumno lleve durante el transcurso de su formación y qué contenidos son apropiados para el final de su formación. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que cuando yo estaba por entrar a la facultad, pues estaba en la prepa y recuerdo muy bien que me llevaban a las ferias de ofertas educativas, de preparatorias que no estaban vinculadas a la UANL. Entonces me acuerdo muy bien que había varias preparatorias y había una de ellas que a mí me llamó mucho la atención porque nos daban el folleto con el plan de estudios. Y al principio del plan de estudios, que vendría siendo el primer y segundo trimestre de la carrera, venía que una de las materias era la práctica docente.
Entonces, pues a mí me llamó mucho la atención y qué padre y qué emoción, porque entrando a la carrera, pues voy a poder llevar una práctica docente, pero luego platicando con una persona, esta persona me decía, a ver, no, espérate, ¿cómo vas a poder llevar práctica docente al inicio de tu carrera si todavía no tienes una formación en las teorías del aprendizaje, los modelos de aprendizaje, en el diseño instruccional, en la didáctica, en instrumentos de evaluación? O sea, si todavía no tienes la parte teórica, ¿cómo vas a empezar practicando? Entonces, no, como que no es coherente que al inicio de tu carrera ya empieces inmediatamente con la práctica. Al contrario, este contenido deberías de verlo al final de tu formación. Entonces, a eso se refiere este punto, que nosotros como licenciados en formación de la enseñanza del inglés o en este caso también la enseñanza del español, veamos qué contenidos es recomendable llevar al inicio, a la mitad y al final del currículo o del plan de estudios. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que haya un progreso en la competencia plurilingüe del alumno, en el aprendizaje de un idioma, ¿sí? Entonces, estas son dos maneras en las que el Marco Común Europeo de Referencia recomienda eh, considerar al momento de estructurar los contenidos y objetivos del currículo. Y bueno, aquí también tenemos otro punto muy importante hablando sobre la estructura del currículum que nos menciona lo siguiente. En los casos señalados en los que los destinatarios del currículo sean aprendientes adultos, habría que plantearse las necesidades específicas que mueven a los alumnos al aprendizaje del español. Los cursos que ofrece el currículo adoptarían las siguientes modalidades de programa y consiguiente certificación propuestas por el marco. Muy bien. Ahorita veíamos que en este ejemplo del enfoque ramificado para la estructura de los contenidos y objetivos del currículo, pues está enfocado a lo que son estudiantes de primaria, de secundaria, de preparatoria, que todavía es un público infantil y joven, ¿verdad? Que no está dentro de un contexto laboral o que todavía no está en una edad de la adultez, pero aquí vamos a abarcar lo que es un público adulto, porque siempre al momento de estructurar un currículo tenemos que tener bien presente a quién va dirigido nuestro currículo. Entonces, en este caso, vamos a enfocarnos a el público adulto. Y ahí hay que ver y analizar cuáles son los motivos o las necesidades específicas que tiene este público. Y con base a eso saber o determinar cómo se va a estructurar el currículum. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al saber cuáles son las necesidades de, de nuestro público adulto, podemos nosotros desarrollar diferentes tipos de currículum, ¿sí? O acomodar la estructura de maneras diferentes. Y esto genera que se lleven a cabo diferentes cursos, como los que vamos a ver a continuación. Primeramente tenemos los cursos generales, en los que se abordan todas las dimensiones del dominio de la lengua, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que muy probablemente nuestro público adulto es un público que desea aprender el español en todos sus grados de dominio, en todas sus categorías, en todos los niveles de competencia que puedan adquirir, ¿sí? Como tal, aprender en su totalidad un idioma, ¿sí? Entonces, hay que estructurar por completo el currículo con todos estos grados de dominio, lo que va a generar que nosotros le ofrezcamos a este público adulto un curso general de todo el idioma español. Pero luego podemos nosotros también tener cursos a medida, que estos cursos a medida mejoran el dominio que el alumno tiene de la lengua en un área limitada y con una finalidad concreta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que probablemente nuestro público adulto es un público que ya conoce el idioma español o cualquier idioma que estamos enseñando, ya lo conoce, ya tiene una base, pero quiere mejorar uno de estos grados de dominio.
Por ejemplo, dice, bueno, mi necesidad es que yo quiero mejorar mis conocimientos y habilidades en cuestión eh, de la gramática. Ok, entonces vamos nosotros a estructurar un currículum en donde se vean contenidos y objetivos enfocados en la gramática, enfocados en trabajar y desarrollar este nivel de competencia del idioma que viene siendo la gramática. Entonces, este curso va a ser un curso a medida de lo que me está pidiendo y de lo que necesita mi cliente o mi público. Y luego aquí tenemos también lo que vienen siendo los cursos con fines específicos que enfatizan el aprendizaje en direcciones determinadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, eh, perdón, me fui por un momento, que estoy aquí revisando mis apuntes. Este, quiere decir que hay un fin en específico con respecto a lo que busca aprender este alumno, ¿sí? Quiere decir esto, quiere decir que a lo mejor el alumno lo que quiere es aprender a redactar un texto, un texto literario. Entonces, bueno, vamos a buscar o vamos a estructurar contenidos y objetivos que le ayuden a desarrollar esta habilidad de la redacción escrita, ¿ok? O, por ejemplo, a mí me gustaría aprender a comunicarme o quiero mejorar mi comunicación oral, ¿sí? Con el idioma español porque lo necesito, porque mis clientes de mi trabajo, mi empresa, pues es gente que viene de México, de Latinoamérica, de España. Entonces necesito aprender a comunicarme correctamente con ellos. Entonces, bueno, vamos a ofrecerle un curso, vamos a estructurar un plan de estudios, un programa que lo pueda ayudar a mejorar y a desarrollar su habilidad de comunicación oral. Por eso se llama con fines específicos. Y luego tenemos lo que son los cursos parciales, que se centran en determinadas áreas y destrezas, ¿sí? Que estos cursos pues se centran en que el alumno desarrolle ciertas áreas y ciertas destrezas. Como por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en en la prepa, yo llevé eh, la modalidad de inglés progresivo y recuerdo muy bien que en el primer semestre se trabajaba mucho en las clases de inglés se trabajaba mucho con lo que es el aprender a presentarse, a dar direcciones. Entonces, algo que el objetivo que se buscaba en esos primeros temas o primeras unidades era que el alumno aprendiera a desenvolverse en su entorno, ¿sí? Aprendiera a, como tal, a presentarse en su entorno exterior y desenvolverse en actividades cotidianas como el dar direcciones, el decir a dónde va a ir, el ir a comprar algo de comida, o sea, eso era el principal objetivo que se buscaba en el primer semestre. Entonces es un curso que estaba determinado para cierta área y para cierta destreza, para ciertas habilidades que se buscaba desarrollar en el alumno. Entonces, a esto se refiere este tipo de cursos parciales, centrarnos en determinadas áreas y destrezas de, eh, del idioma. Entonces, hay que al momento en que tenemos nuestro público, nuestros clientes, nuestros alumnos, hay que ver cuáles son sus necesidades específicas para saber qué tipo de curso estructurar, si va a ser un curso general, un curso a medida, un curso con fines específicos o un curso parcial. ¿Ok? Y luego tenemos lo que son los objetivos del currículum, que aquí nos menciona, permítanme un momento nada más, perdón, muy bien, aquí nos menciona
que la definición de los objetivos del currículo se genera habitualmente en torno a los siguientes aspectos: las categorías y taxonomías a partir de las cuales se definen el grado o grados de especificidad en los que se hacen explícitas, como los fines, metas, objetivos generales, objetivos específicos, la formulación técnica y la propia necesidad de definir objetivos. Ok, muy bien. Ahora sí, entrando de lleno con lo que son los objetivos del currículo, pues estos se deben primeramente definir, y para eso hay una metodología de definición de objetivos, ¿sí? Los objetivos siempre tienen una metodología o un enfoque para definirse. Yo recuerdo muy bien que cuando yo trabajaba en la Universidad CNCI, recuerdo que me tocaba hacer actividades para las materias que se ofrecían en licenciatura o en preparatoria. Y recuerdo que uno de los primeros puntos que se trabajaba en las actividades era eh, definir qué objetivo de aprendizaje se iba a lograr con esa actividad. Entonces recuerdo que había una metodología, la cual era, y a lo mejor ustedes ya la conocen, la cual era la siguiente: primeramente, el objetivo debe de empezar con un verbo, y ese verbo debe estar, eh, debe primeramente establecer un grado de desarrollo, como por ejemplo leer. eh, bueno, recuerdo que utilizábamos lo que es la taxonomía de Bloom, y la taxonomía de Bloom tenía diferentes niveles de desarrollo de aprendizaje, empezando primeramente con lo que viene siendo eh, acciones para adquirir conocimientos. Entonces recuerdo que venían verbos como leer, escuchar, eh, escribir, investigar, meditar, analizar, ¿qué más? Mm, bueno, venían estos ejemplos que eran como que verbos o acciones para llegar a un primer nivel de desarrollo, y así hasta llegar al nivel final de desarrollo del aprendizaje. Entonces me acuerdo que primero se comenzaba con un verbo, luego con el objeto de conocimiento, es decir, con el tema, el contenido que se desea que el alumno aprenda, y luego, posteriormente, con la finalidad, para qué se desea que el alumno aprenda esto, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo que de repente era de que identificar, ese era el verbo. eh, la metodología es un ejemplo. La metodología para la definición de objetivos del currículo con el fin de diseñar y desarrollar un programa de estudios. O sea, ahí viene primeramente el verbo identificar, luego viene lo que es el objeto de conocimiento, el tema de que identificar, objeto de conocimiento, metodología para la definición de los objetivos del currículum, y luego finalidad, con el fin de, ¿cómo les dije ahorita? Con el fin de desarrollar un programa de estudios, un programa educativo. Entonces, es un ejemplo de una estructura que puede tener un objetivo, ¿sí? Pero eso nos habla de una metodología a seguir para su definición. En este caso, el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas también nos da una metodología o un cierto enfoque que podemos seguir para desarrollar los objetivos del currículo. Y aquí nos menciona que la definición de los objetivos del currículo se genera de acuerdo a los siguientes aspectos: categorías y taxonomías, es decir, qué categorías se quieren trabajar en dicho contenido, en dicha actividad, y luego menciona aquí el grado o grado de especificidad en las que se hacen explícitos. Si esos objetivos son una meta, son objetivos generales, son objetivos específicos, la formulación técnica, es decir, qué metodología se va a utilizar para estructurarlos, y y pues más que nada que es necesario que nuestro currículum tenga objetivos. Entonces, vamos a ver cómo desarrollarlos de acuerdo al marco común europeo de referencia de las
de las segundas lenguas. Y tenemos dos objetivos que podemos trabajar en nuestro currículo. Primeramente tenemos los objetivos de producto, que aquí nos menciona que suelen enunciar en términos de lo que se venía conociendo como las cuatro destrezas. O sea, los objetivos de producto que podemos nosotros definir en nuestro currículum van encaminados a trabajar cuatro destrezas: escuchar, leer, hablar y escribir, que son cuatro destrezas que se desea que el alumno adquiera al aprender un idioma, ¿verdad? Escuchar, leer, hablar y escribir. Luego aquí nos menciona, o las microdestrezas, ¿sí? Que estas microdestrezas pues ya son habilidades que que se derivan, ¿sí? De estas cuatro destrezas principales: escuchar, leer, hablar y escribir. Como por ejemplo leer, una microdestreza, comprensión, ¿sí? Hablar, eh, lo que vendría siendo vocabulario, lo que vendría siendo léxico, escribir, gramática, ¿sí? Escuchar, fonética. Entonces, estas son las microdestrezas que se derivan de estas cuatro destrezas principales, ¿ok? Y luego aquí nos menciona, también pueden verse enunciados en términos del grado de dominio que el alumno alcanza respecto a los contenidos del programa, gramática, funciones, etcétera, pero siempre a partir de la actuación, puesto que este criterio es el que permite que los objetivos sean susceptibles de ser evaluados. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos del producto siempre van a encaminar a que el alumno desarrolle una actividad, una tarea, un trabajo que pueda ser evaluado por el docente y que sea la evidencia de que está desarrollando esta destreza o esta microdestreza. Vamos a ver ejemplos que venían en el documento que les compartí. Por ejemplo, tenemos ejemplos de objetivos de producto, y aquí primeramente tenemos las categorías en el lado izquierdo. Entonces tenemos que las categorías pueden estar centradas en destrezas, como por ejemplo la interacción oral, que esta destreza forma parte de lo que es el hablar. ¿Ok? Y aquí vemos un ejemplo. Los alumnos serán capaces de seguir sin dificultades las indicaciones para llegar a un lugar que les proporcione un interlocutor desconocido en la vía pública, siempre que éste se muestre cooperativo. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo está redactado. Digo, la redacción puede variar. Ya depende mucho de la metodología que les dé la institución en la que ustedes laboren, para la definición de un objetivo. Pero aquí el Marco Común Europeo de Referencia nos da esta recomendación. Primeramente, saber qué categoría va a abarcar el objetivo. Y ya una vez que tenemos definida la categoría, ahora sí, establecer el objetivo. En este caso, la primera categoría fue interacción oral. La segunda, que es una microdestreza, tenemos lo que es la comprensión escrita, que aquí nos menciona el objetivo. Los alumnos serán capaces de diferenciar claramente los hechos de los comentarios en un texto argumentativo, siempre que ambos se hagan claramente explícitos y el texto trate temas concretos y de su especialidad. ¿Sí? Aquí vemos cómo en este objetivo se busca que el alumno desarrolle comprensión escrita, ¿sí? Entonces, ya con base a estos objetivos, nosotros podemos tener una idea de qué actividad puede llevar a cabo el alumno, qué actividad podemos nosotros los docentes desarrollar, diseñar para que el alumno llegue a este objetivo, ¿sí? Por ejemplo, eh, aquí podemos nosotros, en la de comprensión escrita, donde dice los alumnos serán capaces de diferenciar claramente los hechos de los comentarios en un texto argumentativo. Por ejemplo, aquí qué actividad podríamos nosotros poner. A mí se me ocurre esta: buscar un periódico digital, puede ser de alguna cadena de noticieros de Estados Unidos, hablando en cuestión de la enseñanza del inglés, y buscar una nota periodística en donde el alumno la lea y puede diferenciar cuáles son los hechos y cuáles son las opiniones, cuáles son los comentarios del autor
que está escribiendo esta noticia, ¿sí? O en este caso, supongamos, ¿no? Que tenemos pues clase presencial en una secundaria, es un ejemplo. Entonces, pídele a los alumnos que compren un periódico, que lo lleven y ya que busquen una nota periodística que les llame la atención. Y ya que la lean, y ahora sí, preguntarles muy bien, cuáles son los hechos y cuáles son los comentarios. Y ya para que sí vayan desarrollando lo que es la comprensión escrita. Y así vemos más categorías y ejemplos de objetivos de producto que nos menciona este documento. Entonces, son ejemplos de cómo podemos nosotros trabajar las categorías que componen el idioma del español o el idioma que deseemos enseñar. Y luego tenemos lo que son los objetivos de proceso, que estos se centran en las actividades que tiene que realizar el alumno durante la experiencia de aprendizaje. Disculpen un momento, perdón, es que de repente me canso de hablar y también se me seca la garganta. Muy bien, les decía que los objetivos de proceso se centran en las actividades que tienen que realizar el alumno durante la experiencia de aprendizaje, para alcanzar el cambio de conducta que se refleja a través de la actuación. Estas actividades consisten, por ejemplo, en la resolución de problemas, en la cooperación con otros compañeros, la discusión, interpretación, etcétera. ¿Sí? Es decir, estos objetivos de proceso son acciones que tiene que llevar el alumno durante su aprendizaje. ¿Para qué? Para que el alumno pueda desarrollar ciertas conductas, comportamientos de acuerdo a el uso que le está dando al idioma, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que, ¿qué ejemplo les puedo poner aquí? Supongamos que tú dices, bueno, yo le voy a poner al alumno que le voy a presentar un caso en el que el alumno está en un país eh, diferente a donde vive y en ese país se habla el idioma que está aprendiendo. Entonces, yo le voy a plantear que necesita buscar ciertos restaurantes, son ejemplo. Entonces, pero el alumno es su primera vez visitando ese país y no sabe, obviamente, dónde está ubicado ese restaurante. Entonces, ¿qué puede hacer el alumno para poder llegar a ese restaurante? Entonces, ahí es donde el alumno tiene que desarrollar esta conducta o este comportamiento de solucionar un problema, de actuar proactivo para poder solucionar un problema. Entonces, estos son conductas o comportamientos que se desea que el alumno vaya desarrollando durante su proceso de aprendizaje. Y vamos a ver algunas objetivos, y a decir competencias, objetivos que puede ir el alumno desarrollando y que nosotros podemos trabajar durante lo que es la definición de los objetivos. Vemos aquí el primer objetivo que nos muestra como ejemplo que dice centrados en el desarrollo de la conciencia intercultural. Si es un comportamiento que deseamos que el alumno alcance, la conciencia intercultural. Y aquí nos menciona un ejemplo de un objetivo. Los alumnos tomarán conciencia del tipo de filtros culturales que emplean a la hora de hacer descripciones sobre aspectos de la vida cotidiana de la cultura objeto. ¿Sí? Nuevamente, los alumnos tomarán conciencia del tipo de filtros culturales que emplean a la hora de hacer descripciones sobre aspectos de la vida cotidiana de la cultura objeto. ¿Ok? Entonces, esta es una actitud, comportamiento que se desea que el alumno tome. Y para eso, pues hay que llevar a cabo una actividad en donde el alumno pueda desarrollar esta conciencia intercultural, ¿sí? Por ejemplo,
A mí me gusta mucho cómo en la educación básica se trabaja mucho en la conciencia cultural y se llevan a cabo eventos sociales o proyectos donde el alumno puede trabajar costumbres, tradiciones que tienen que ver con su cultura y su sociedad. Entonces el alumno lo que hace es que va desarrollando un sentido de pertenencia hacia su cultura, ¿sí? Sin que realmente el alumno esté buscando eso, pero ese es el objetivo del plan de estudios, ¿sí? Por ejemplo, si tú como docente le pides al alumno, ¿sabes qué? Redáctame un poema sobre la independencia de México, ¿sí? ¿El objetivo cuál es? El objetivo, claro, que viene siendo que el alumno primeramente aprenda a redactar un poema y le enseñas toda la estructura de cómo redactar un poema. Pero el objetivo principal que tú quieres que logre es esta categoría, la conciencia intercultural o la conciencia más bien cultural, empezando por ahí, ¿verdad? La conciencia cultural, en donde quieres que el alumno se identifique con la cultura de su país, ¿verdad? Y ya una vez que el alumno logre esto, ahora sí, puedes más adelante trabajar con la conciencia intercultural. En este caso, como aquí menciona este objetivo, con las descripciones sobre aspectos de la vida cotidiana de la cultura objeto, ¿sí? Quizá pedirle al alumno que haga una, eh, ¿qué puede ser? Como quizá una historia donde el alumno vaya mencionando los lugares turísticos de cierto país, eh, también los rasgos étnicos de la gente que habita en ese país, su vocabulario, su gastronomía, y así el alumno va generando una conciencia intercultural porque ya no está hablando solamente de su país, sino que está hablando ahora de otra cultura. Y luego tenemos otro ejemplo de objetivo de proceso que viene siendo centrados en la capacidad de aprender. Los alumnos serán capaces de relacionar sus tendencias y preferencias en el uso estratégico de procedimientos y técnicas de comprensión escrita con algunos rasgos de determinados estilos de aprendizaje. O sea, en esta categoría se busca que el alumno logre desarrollar una capacidad de aprender. Entonces, tú le vas a permitir al alumno que desarrolle una actividad, un proyecto o una acción en donde el alumno pueda saber qué tendencia, qué estrategia, qué modelo, qué recurso le puede ayudar mejor para aprender. Un ejemplo, ya para pasar al siguiente tema, yo recuerdo muy bien que cuando estaba enseñando español en secundaria, yo recuerdo que le puse a mis alumnos, o empecé a ver con ellos más bien, el tema de los organizadores gráficos, porque ellos no sabían qué era esto. Entonces yo recuerdo que yo les dije, miren, ¿saben qué? Mañana se van a traer por equipo un rotafolio, ¿sí? Un rotafolio y les voy a pedir que cada miembro del equipo investigue un tema de su interés. Investiguen lo que ustedes quieran, tengan mi información y mañana aquí trabajamos. Ah, no, muy bien, ok, muy bien. Entonces les dije, bueno, ahora sí, ya que ustedes tienen su información y su tema, cada uno tiene su tema, vamos a hacer lo siguiente. En ese rotafolio, ustedes van a trabajar un organizador gráfico y lo van a trabajar con la información de los temas que ya me trajeron. Entonces hubo quienes utilizaron el mapa mental, hubo quienes utilizaron líneas del tiempo, hubo quienes utilizaron esquemas, mapa conceptual, cuadro sinóptico. Y ya después de que terminamos de ver todo ese tema, yo les pregunté a cada uno, bueno, ¿qué organizador gráfico se te hace mejor para aprender o para retener información? Y había quienes me decían, no, porque pues a mí se me hizo mejor el mapa mental. No, a mí se me hizo mejor la línea del tiempo. O había quienes me decían, no, profe, es que yo creo que para que yo pueda aprender mejor las fechas que estamos viendo o más los eventos históricos que estamos viendo en historia, a mí se me acomoda mejor o me ayuda mejor lo que es en la línea del tiempo.
Y había quienes me decían, no, profe, es que para yo poder entender muy bien los conceptos, pues se me hace mejor el mapa conceptual o el mapa mental. Y eso, mi objetivo, ¿cuál era? Que los alumnos aprendieran estrategias de aprendizaje para que ellos desarrollaran esta facilidad, desarrollaran, perdón, esta habilidad de aprender por su propia cuenta. Entonces, esto es lo que se busca trabajar en el ejemplo del objetivo anterior y son categorías que podemos trabajar dentro de nuestro currículo y que podemos considerar al momento de definir los objetivos. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es orientaciones metodológicas. Y las orientaciones metodológicas son todo este conjunto de estrategias, recursos, enfoques que van guiando el proceso de aprendizaje de nuestras clases. Y aquí nos menciona que el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas brinda especificaciones del currículo relacionadas con el componente metodológico, las cuales son un posible apoyo a partir de las listas de opciones que se ofrecen en relación con los siguientes aspectos: enfoques metodológicos generales, papel de profesores, alumnos y medios audiovisuales, papel de los textos, papel de las tareas y actividades de aprendizaje, desarrollo de los diferentes componentes del enfoque, orientado a la acción, tratamiento de los errores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas cuestiones que considerar al momento de seguir una metodología en nuestro proceso de aprendizaje de un idioma. Podemos considerar enfoques metodológicos generales, el papel que tú como docente vas a tomar y el papel que le vas a dar al alumno, los medios audiovisuales que vas a utilizar para la enseñanza de los contenidos, los textos que van a leer, que van a estudiar, cuál papel, cuál función van a tener, igual el papel de las tareas y las actividades de aprendizaje y cada uno de los elementos que conforman las orientaciones metodológicas disponibles en lo que es el proceso de enseñanza de un segundo idioma. Y luego tenemos lo que son los criterios para la selección de opciones. Perdón, menciona esto, los criterios para la selección de opciones habrá que buscarlos de nuevo en el análisis de los factores del contexto y en los resultados que se obtengan a partir de la reflexión sobre la práctica docente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, para seleccionar una metodología que oriente el proceso de aprendizaje, primeramente debemos de analizar, identificar cuáles son los factores que engloban o que forman parte del contexto del alumno. Por ejemplo, si tú dices, bueno, a mí me gustaría que mis alumnos eh, desarrollen lo que es la redacción eh, de textos literarios, para que aprendan gramática, aprendan ortografía, y me gustaría que hicieran una historieta, perdón, digital. Pero resulta que en el sector en donde viven tus alumnos es un sector de escasos recursos. Entonces, la mayoría de los alumnos no tienen acceso a una computadora o un dispositivo celular. Entonces, no es muy posible llevar a cabo esa metodología, o al menos no de esa manera tan específica. Habría que hacer algunos cambios. Y es ahí donde reflexionamos también sobre nuestra práctica docente, donde nosotros pensamos, ok, a ver, esto es lo que yo quiero practicar, pero no se puede. Entonces, ¿qué puedo hacer para respetar el objetivo que yo estoy buscando y que se pueda llevar la actividad que a mí me gustaría llevar a cabo? Ok, entonces a lo mejor eh, no, a lo mejor que sea digital, pero sí que sea físico. Y les pido a los alumnos que lo hagan en sus libretas. Aunque la historieta quede chiquita, aunque las viñetas se vean amontonadas, no pasa nada. Lo importante es que ellos puedan aprender y puedan desarrollar esta habilidad de la redacción de textos literarios y pues básicamente aprendan lo que es la gramática y la ortografía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que, antes de escoger una metodología, o metodologías que guíen el proceso de aprendizaje de nuestros contenidos,
hay que ver muy bien cómo es el contexto en el que se está desarrollando el alumno, el contexto institucional como el contexto social, lo que hablábamos hace unas diapositivas, ¿ok? Entonces, es muy importante analizar los factores del contexto en el que se desenvuelve el alumno y el proceso de aprendizaje. Y ya por último, tenemos lo que es los procedimientos de evaluación, que el marco común europeo de referencia nos comenta lo siguiente: la selección de las escalas de descriptores y el uso que de ellos se haga de acuerdo con los métodos descritos en el documento tendrán que ser coherentes con los objetivos del currículum y con las necesidades que respecto a la evaluación manifiestan sus destinatarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el marco común europeo de referencia de las segundas lenguas primeramente recomienda que la evaluación se haga mediante rúbricas de desempeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las rúbricas de desempeño se puede evaluar el conocimiento que están adquiriendo los alumnos, se puede evaluar eh, las actitudes que están desarrollando y las habilidades que están desarrollando. Por eso se llaman rúbricas de desempeño, o también lo que menciona aquí, que es lo mismo, las escalas de descriptores, ¿sí? Descripción de desempeño del alumno dentro del contenido que está aprendiendo, ¿ok? Pero estas rúbricas deben de ser coherentes con los objetivos del currículo, ¿sí? Y con las necesidades que manifiesten sus destinatarios. O sea, hay que siempre tomar en cuenta los objetivos del currículo y las necesidades de los alumnos. O sea, siempre se tienen que tomar en cuenta para el diseño correcto de estas rúbricas o de estas escalas. Y también algo que propone el Marco Común Europeo de Referencia de las Segundas Lenguas es la importancia de la autoevaluación por parte del alumno. ¿Por qué? Porque recordemos que uno de los perfiles que busca desarrollar este marco común europeo de referencia en nuestros alumnos de enseñanza del español, pues es que sean alumnos autónomos, ¿sí? Independientes en su aprendizaje. Entonces, una manera de lograr esto es a través de que lleven a cabo una autoevaluación. También puede ser a través de una rúbrica de desempeño, pero lo importante es que el alumno adquiera este hábito y esta capacidad de autoevaluarse de acuerdo a ciertos criterios que nosotros como docentes le vamos a presentar en una rúbrica de desempeño. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este es el tema, o más bien el último punto de este tema de lo que es el currículum de la enseñanza del español como segunda lengua. Aquí terminamos también lo que es la unidad uno. Y ya para concluir con esta sesión también, me gustaría explicar así de manera breve eh, en qué va a consistir la primera evidencia de aprendizaje. La primera evidencia de aprendizaje o proyecto va a consistir en una infografía. Yo quiero que ustedes me hagan una infografía digital, puede ser en Canva, puede ser en Geniali, en donde ustedes en esta infografía me presenten una orientación metodológica para enseñar alguna competencia, algún nivel, alguna habilidad o destreza del idioma del español, ¿sí? Puede ser una orientación metodológica para que el alumno aprenda a comunicarse de manera oral, para que el alumno aprenda la comprensión escrita, para que el alumno aprenda la redacción eh, de textos literarios, como decía ahorita, para que el alumno pueda llevar a cabo exposiciones orales. O sea, ustedes deciden, ¿sí? Ustedes deciden de acuerdo también a la información que puedan encontrar en Internet. Esta información puede ser de páginas web, puede ser de videos, puede ser de blogs, a excepción de Wikipedia. Wikipedia, por favor, no lo utilicen. Y en la infografía yo quiero que ustedes me describan la orientación metodológica, me describan cuál es el enfoque, cuáles son sus características, qué técnicas o actividades de aprendizaje se recomienda llevar a cabo en dicha orientación metodológica, y también, si es posible, cómo se puede evaluar, ¿sí? ¿Qué instrumentos de evaluación o qué procedimientos de evaluación recomiendan estas orientaciones metodológicas o esa orientación metodológica que ustedes hayan seleccionado? Entonces, de igual manera, yo les voy a
En la plataforma les voy a recordar estas instrucciones de este primer proyecto y pues van a tener esta semana para poder realizarlo. Entonces, en esto va a consistir esta primera evidencia y pues yo los voy a estar leyendo en las infografías que suban a la plataforma. Y bueno, pues mi parte sería todo. Ahorita en la plataforma les voy a publicar la evidencia y pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Que tengan un bonito día y nos veremos a la próxima. Hasta luego.